Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es un real placer estar con vosotros. Gracias a Marta, gracias a Paola y recordar al doctor Martín que había venido a París para el coloquio sobre Filón de Alejandría y el lenguaje de la filosofía y que desgraciadamente estuvo enfermo en París, pero tuvimos de hablar, de charlar, de discutir, siempre con mucho interés y mucho placer. Hablar sobre el silencio en Filón de Alejandría puede sembrar un reto, algo extraño. Filón es el pensador cuya voz parece jamás pararse, a tal punto que la acusación de verbosidad es una de las que más frecuentemente son dirigidas contra él. Por ejemplo, por el Père Festugière, que fue de una extrema severidad con Filón. Al trabajar para esta ponencia me di cuenta que el campo del silencio en Filón es extremadamente importante y solo voy a dar aquí unas nociones, no puedo ir más allá en poco tiempo. Primera cosa, Filón tuvo una excelente educación clásica, una excelente paideia, de la cual habla en particular en el De Congreso 17, donde se puede notar que él habla de la retórica sin agresividad, habla de la sofística de manera muy violenta, pero de la retórica sin agresividad. Para él, la retórica puede ser un instrumento para la interpretación de los textos. En efecto, para Filón, la retórica no debe ser un medio para vanagloriarse, para darse importancia, sino para mejorar la expresión. Y la dualidad de la retórica, yo no diría de la filosofía, pero más bien de la espiritualidad, está encarnada por los dos personajes de Moisés y de Aarón. Moisés es el logos en diátetos, en palabras griegas, la palabra interior. Aarón es el logos profóricos, la palabra de la comunicación, la palabra en su exterioridad. Y se puede notar dos cosas. La primera es que Aarón está siempre en un estado de intersubjetividad. Se le compara siempre a Moisés, se le compara a Mariam, a su hermana, y Filón dice que Mariam representa la sensación, mientras Aarón es la palabra de la comunicación. Aarón se encuentra en una situación ambigua, es superior a Mariam, es decir, al mundo de la sensación, pero en todo caso inferior a Moisés. Se debe también notar que para hablar de Moisés, Filón, apoyándose sobre la Biblia, lo presenta como alguien que no sabe hablar, que tiene una voz débil, una lengua perezosa,
que no tiene un don para la palabra y particularmente desde que entendió a Dios hablar. Y nos dice Filón en Moisés 1:83 que que Moisés entendió que la elocuencia humana confrontada con la de Dios es una afonía. Afonía es decir, una incapacidad de hablar. Esa palabra afonía es interesante por dos razones, por lo menos. Es una palabra médica que pertenece al vocabulario médico y que se encuentra muy raramente en los textos filosóficos, platónicos y aristotélicos. Filón hubiese podido usar de la palabra afasía, pero prefirió usar la palabra afonía. ¿Por qué? Porque afasía puede tener dos sentidos en el vocabulario filosófico. Puede significar incapacidad de hablar o una actitud que impide tener posiciones dogmáticas, hablar, pero no dogmáticamente. O sea que teniendo dos palabras para significar el problema de la palabra de Moisés, Filón escogió la más radical, no afasía, sino afonía. Afonía que es algo como ser mudo. Y Moisés, paradójicamente, está presentado como el hombre del silencio. Moisés habla con Dios, habla con Israel, pero es un hombre incapaz de tener esa palabra de la comunicación directa que tenía Aarón. En un excelente artículo que el estudioso francés Pierre Chiron dedicó al tema del silencio en el colectivo francés Silence et Sagesse, él establece la diferencia entre dos tipos de silencios. El silencio efectivo, cuando la palabra está ausente del lugar o del momento en el cual se la espera. Y el silencio como ocultación de lo que se quiere o se debe esconder. Y a mí me parece que el silencio filoniano se encuentra en la intersección de los dos silencios, el silencio efectivo y el silencio de ocultación. Y yo quisiera precisamente estudiar rápidamente cómo funcionan los dos tipos de silencio. Primer tipo, el silencio que Chiron llama el silencio efectivo, o sea, que Filón no usa la palabra que uno podía imaginar que usaría. Voy a dar unos ejemplos. El primer ejemplo se encuentra en la epistemología. Filón conoce perfectamente la filosofía estoica, pero jamás le da una adhesión completa, porque adherir al estoicismo significaría
renunciar a la trascendencia y en particular a la trascendencia absolutamente absoluta de Dios. Se puede notar que una palabra clave de la epistemología, de la gnoseología estoica, está casi ausente del corpus filoniano. Esa palabra es la palabra synkatatesis, es decir, dar su consentimiento. Filón la usa 2 veces y en contextos muy específicos. Y sin embargo, Filón utiliza frecuentemente una palabra como catalepsis, es decir, dar su consentimiento a una representación. ¿Por qué él utiliza catalepsis y no synkatatesis? ¿Por qué él no puede emplear esa palabra que es una palabra clave del vocabulario estoico? En mi opinión, Filón se abstiene de utilizar synkatatesis porque para los estoicos la synkatatesis era el lugar de la libertad humana, de la responsabilidad humana, de la autonomía humana. O sea, todas esas cosas que van contra la idea filoniana de una udeneia. O sea, no somos nada, no somos nadie. Al hablar de synkatatesis, yo creo que los estoicos han iniciado el camino que irá hasta Descartes, es decir, a la idea del ser humano como un cogito, como un átomo de libertad y de responsabilidad. Y eso Filón no lo quiere. Él puede utilizar catalepsis porque catalepsis es la actitud frente a una representación, pero jamás él dirá que lo que caracteriza al ser humano es la synkatatesis. Yo creo que una de las claves de la interpretación de Filón es que es el pensador, claro, con la diferencia de época, es el pensador el más anticartesiano que se pueda imaginar. Y yo creo que la clave de la no utilización de Filón, por Filón, de synkatatesis, se encuentra en el Legum Allegoriae 2.65, donde él da una interpretación del pasaje de la Biblia donde se dice que Adán y Eva no tenían vergüenza, en la cual él va a hacer del pudor una eupateia, una buena pasión y quizá la buena pasión por excelencia. O sea que para Filón el pudor implica no existir como ser autónomo, independiente, etc. Y se puede notar que al mismo momento
en el mundo romano se construía lo que Michel Foucault llamó la hermenéutica du sujet, o sea, la idea que el ser humano se construye a sí mismo como ser libre, sobre una base estoica, es decir, inmanentista. Eso no existe en Filón. Misma cosa en cuanto al escepticismo. Se sabe que en el De Ebrietate, tan bien estudiado por nuestro amigo Tomás, hay la primera aparición del pensamiento de Enesidemo, es decir, el más radical de los escépticos. Y Filón utiliza los tropos de Enesidemo como uno de los fundamentos de su teología negativa. No sabemos nada, no podemos decir nada, pero con una diferencia. La palabra clave del escepticismo era la palabra epoqué, y sigue siéndolo. Epoqué, es decir, el hecho de suspender su consentimiento. Y esa palabra solo se encuentra una vez en el corpus filoniano. ¿Por qué? Porque él puede utilizar los argumentos escépticos, pero la idea que depende de mí dar o no dar mi consentimiento, Epoché es un poco lo contrario de syncatatesis, esa idea no se puede aceptar. No se puede. De la misma manera que él acepta temas estoicos, pero calla la palabra fundamental de la epistemología estoica. Él acepta temas escépticos, pero calla la palabra epoqué. Por lo tanto, yo creo que hay, y a lo mejor no se ha subrayado bastante, hay en Filón a la vez un uso de la filosofía y una subversión de la filosofía. O sea, impedir a la filosofía de dar la ilusión al ser humano que él tiene poderes autónomos. Voy a seguir con silencio y ética. Misma cosa, misma cosa. Se encuentra en Filón, yo lo estudié en otro tiempo, cantidad de palabras que hacen alusión al epicureísmo. Pero una palabra fundamental de la filosofía epicúrea jamás la usa. Ataraxia, que es una palabra verdaderamente clave. Y yo creo que la estrategia de Filón también en la ética es la misma, o sea, acumular temas que acepta o que rechaza, pero al mismo tiempo destructurar. Y es lo que ha hecho con la palabra oikeiosis. La palabra oikeiosis, que es una palabra clave también del estoicismo, o sea, la tendencia inicial del ser humano, tendencia de la cual van a derivar a la vez su ética personal y su ética social. Filón la usa muy raramente y siempre quitándole el sentido que le daban los estoicos, o sea,
dándole un sentido muy próximo a la homoiosis teo, es decir, al sentido platónico expuesto por Platón en lo que se llama la famosa digresión del teeteto. Un elemento interesante es la dificultad de Filón en usar la palabra siopé, la palabra silencio, incluso cuando ella es importante semánticamente en la economía de su comentario. Y yo creo que para estudiar el silencio en Filón, en todos sus aspectos, el tratado que yo preferiría es el de Josefo, en el cual el silencio, que jamás es mencionado como tal, es una de los elementos fundamentales de las relaciones al interior de la familia de Jacob. Voy a mencionar rápidamente unos elementos. Primero, el celo de los hermanos, de los cuales odiaban a José tanto como Jacob lo amaba. Y Filón hace un comentario que ya es, yo diría, freudiano. Es en el de Josefo 5. Traduzco: porque las pasiones que son secretas se agravan cuando las palabras son reprimidas y que no llegan a escaparse. O sea, el proceso de represión psicológica como base del silencio y de un silencio nefasto, funesto, está ya exprimido en Filón. En el final del de Josefo es José él mismo que permanece silencioso, sin que la palabra sea mencionada. Él, que ahora es ministro de Faraón, reconoce a sus hermanos, pero no lo dice, permanece silencioso. En el caso precedente, el silencio era como un ayudante del odio. Aquí, José, que es el político, no dice nada sobre la relación familiar que existe entre él y los que acusa de ser espías. No dice nada porque piensa que no es el momento de revelarlos, que él es ese hermano al que habían vendido. Los hermanos se callaban para no disimular el odio. José se calla para no demostrar a sus hermanos que él no ha olvidado la relación familiar existente entre ellos. Y José va a callarse una vez más cuando sus hermanos regresan trayendo como rehén al más joven de ellos, nacido del mismo
padre que él. El kairos, la ocasión de hablar, no ha llegado aún. José dice, tengo que hacer algo y se marcha para no hablar. Y cuando está solo, llora. Se expresa no con las palabras, sino con las lágrimas de la emoción. O sea, la palabra tiene que esperar. La palabra del reconocimiento, la palabra de la verdad no puede ser inmediata. Tiene que esperar. O sea, que el silencio es una etapa en el camino que va hacia Dios. Porque es, a pesar de todo, un hombre de Dios. José es el que, por su silencio, va a permitir el restablecimiento de la casa de Jacob. Una casa cuya existencia había sido comprometida por el odio y por el celo. Y para acabar, justamente, el silencio arretos. Dios es arretos. De Dios no se puede hablar porque el ser humano es infinitamente pequeño confrontado con Dios y en el quiz eres 10-14, Filón va por fin dar una clase de tipología del silencio. Existen varios tipos de silencio y él va a catalogarlos. Primero, el silencio para castigar, que es la mejor manera de castigar a aquellos que hablan sin saber. Hay también el silencio de la atención, el silencio de la concentración. Y para acabar, hay el silencio como expresión de la humanidad, de una humanidad consciente de lo poco que es, delante del infinito de Dios. O sea, una clase casi neoplatónica de ascensión hacia Dios con las diferentes etapas del silencio. Muchas gracias.